Teníamos edificio, la Facultad de Ciencias estaba ahí. Los primeros grupos que llegan a las facultades. Ahora yo creo que ahora somos más profesoras. A ver si esa oportunidad la hacemos realidad. Fue precisamente con la Universidad de Cantabria. Teníamos una gran ambición. Declaro inaugurado el curso académico 2022-2023. ¿Cómo se formó la Universidad de Cantabria? Esta es la historia de una institución joven, nacida de la ilusión de un grupo de numerosas personas que desde el primer momento pensaron que esta tierra merecía tener un ámbito estable de conocimiento en el que basar su desarrollo futuro. Hace medio siglo España era un país muy diferente que aún no había transitado hacia la democracia y que, sin embargo, ya mostraba signos de modernización. A unos años de celebrarse las primeras elecciones tras la dictadura y de aprobarse la Constitución española, Cantabria veía nacer a la Universidad de Santander, que germinó con las semillas de varias facultades y escuelas. En los primeros años del siglo XX, las pioneras de Náutica y Comercio, la Escuela de Industrias, la Escuela Normal de Maestros y la de Enfermeras. Ya en los años 50 y 60, la de Magisterio, la de Facultativos de Minas y la de Graduado Social en Torrelavega. Fue en los años 60 cuando se percibió ya que dar permanencia y solidez a un proyecto universitario regional propio era necesario. Hacían falta 3 centros de educación superior para obtener el rango de universidad. Primero, se implantaron tanto los estudios de caminos como los de física. Y teníamos unos profesores extraordinarios. Era una mezcla de profesores muy jóvenes que venían de universidades internacionales, que nos motivaban mucho a lo que era la educación moderna entonces. Y luego otra serie de profesores de más edad que tenían mucha experiencia profesional, que trabajaban por las mañanas en obras hidráulicas, en ferrocarril, y por la tarde nos daban clase, con lo cual era una enseñanza muy aplicada. O sea, que tuvimos unos profesores estupendos. Teníamos edificio, porque la Facultad de Ciencias estaba hecho, pero la carretera se terminaba en la Facultad de Ciencias, ¿eh? La Avenida de los Castros terminaba en la Facultad de Ciencias. Entonces venía gente aquí con muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Y eso fue... y joven. Y sobre todo no teníamos que luchar contra lo que ya estaba establecido, porque se estaba estableciendo, ¿no? En 1972 se aprobaron los estudios de medicina, la tercera titulación que habilitaba la posibilidad de contar con el Distrito Universitario de Santander. Unos jóvenes profesores llegados de la Universidad de Valladolid reciben el encargo de organizar la docencia y planificar el edificio que albergaría la nueva titulación. Empezamos de cero. Y decir de cero es absolutamente de cero. Simplemente lo que traíamos era entusiasmo y ganas. Y aquí estamos ya en el año 73 trabajando con estudiantes. ¿Dónde? Pues inicialmente dábamos clase en el Paraninfo de las Llamas, y dábamos clase luego al año siguiente en la Facultad de Ciencias, donde nos dejaron unos locales. Y en esos locales de la Facultad de Ciencias montamos una sala de disección pequeña y un pequeño laboratorio. Había que hacer la Facultad de Medicina, entonces pues nosotros nos pusimos manos a la obra, pero eso tardó 2 años en hacerse. Se inaugura en el año 75. Los primeros grupos que llegan a las facultades pioneras enraizan, hacen su grupo de investigación. Y es gente muy buena en ciencias, en caminos, en medicina, en historia, digo por citar ahora las primeras, y luego van llegando las demás, ¿no? Y la mayoría se quedaron, hicieron su grupo de investigación y construyeron universidad. Eso podía no haber salido, podía haberse convertido esto en una universidad de paso. Así fue como, por fin, en agosto de aquel año 72, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Universidad de Santander. Carlos de Miguel fue el primer presidente de la comisión gestora y José María Trillo de Leiva le sucedió. Son tiempos de primeras veces. Se empiezan a leer las primeras tesis por la Universidad de Santander. Yo tuve la suerte de dirigirla y el primer doctorando fue José Antonio Revilla Cortezón, que luego sería director de la escuela por 2 años, desgraciadamente ha fallecido, y hizo la primera tesis doctoral, que fue sobre estabilidad de taludes. En 1977 se nombra el primero de los 9 rectores de la universidad, que tuvo mucho que ver en la consecución de uno de los anhelos universitarios de la región, el decreto de creación de la Facultad de Filosofía y Letras en el mismo año 1977. Las circunstancias en que se creó la facultad fueron muy especiales y yo creo que tiene un mérito
importantísimo, el que era entonces el primer rector de la universidad, Guillermo Gómez Lá, que era un ingeniero de caminos que procedía de una materia totalmente diferente a las humanidades, pero que tenía una visión humanística de la vida y era un auténtico filósofo. El hecho de que hubiese filosofía y letras ya le daba otro carácter. Antes era una universidad puramente técnica, por fin ya con tener una facultad de filosofía y letras humanística, pues ya un poco se completaba el círculo universitario. Cantabria vivió esa época una década de transformación social, cultural, económica y democrática que culminaría con la aprobación de su Estatuto de Autonomía a finales del 81. Un nuevo escenario que influiría de forma decisiva en el mundo educativo y que para la universidad supondría una etapa de expansión y fortalecimiento de sus capacidades docentes e investigadoras. En el año 79 se implanta la sección de matemáticas en la Facultad de Ciencias y un año después, la Escuela de Técnicos Sanitarios de Valdecilla se convierte en Escuela Universitaria de Enfermería, adscrita a la UC, al igual que la de Profesorado de Torrelavega, que lo hizo en el año 78. Además, tras fracasar una primera aspiración por contar en Santander con estudios de veterinaria, se logra traerlos de Derecho. Fue el año 1982. Y en la Facultad de Derecho, pues digamos que cuando se planteó hubo una unanimidad, por así decirlo, total, en el sentido de que era una necesidad por parte de la sociedad cántabra, por parte de las fuerzas vivas, y el Ministerio accedió a la creación de la Facultad de Derecho, con la dotación de plazas y la autorización. El crecimiento de centros docentes corrió paralelo al desarrollo de entidades orientadas a promover la investigación y la transferencia tecnológica, como la Fundación Leonardo Torres Quevedo, que nació en 1980 en la Escuela de Caminos. Una de las cosas que yo creo que ha sido muy importante, ya ciñéndonos un poco en la gestión, es la profesionalización de la gestión de la investigación. Lógicamente derivada del devenir de los programas y de las cosas. Allá por el año 80, pues decidimos contactar con la universidad para investigar la ayuda que nos podía dar en nuestro programa de innovación y contactamos pues con Federico Gutiérrez Solana. Posteriormente pues hemos tenido una implicación y una relación muy profunda. Yo creo que para nosotros fue extraordinariamente beneficiosa porque nos permitió mejorar de forma muy significativa todas nuestras capacidades tecnológicas. La Universidad de Cantabria iba tomando autonomía, tal y como impulsó la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que otorgó el gobierno de la universidad a la comunidad académica. Se trataba de poner en marcha el proceso que estaba previsto en la LRU, que se iniciaba por la formación de un claustro universitario sobre el cual tuvo la Junta de Gobierno que establecer un poco inicialmente su composición y que naturalmente pues había ciertas tensiones entre algunos que aspiraban a tener más representación, pero de todas maneras estaban todos los profesores doctores, una buena parte de los no doctores, estudiantes y por primera vez el personal de administración y servicios que formaron parte del claustro. Ese claustro, entre otras cosas, lo que hizo fue elegir al nuevo rector y hacer los estatutos, pero eso ya, digamos, le correspondió a otro rector. La Universidad de Cantabria había asentado ya a mediados de los 80 su estructura básica, sobre unos sólidos cimientos que favorecerían su eclosión en los años sucesivos, con nuevos retos y nuevas oportunidades. Recién incorporada España a la Comunidad Europea, la universidad desempeñó un papel creciente en las posibilidades que Europa ofrecía a Cantabria. 13 años después de su constitución, este salto identitario se reflejaría en los primeros estatutos de 1985, que vertebraron la institución organizándola por departamentos. La marca UC se consolidará también gracias a sus primeros cursos de verano. Entonces, pues claro, se hizo aquello una universidad seria, y llamo universidad seria a la que acuden los más egregios profesores de la universidad. Entonces, pues claro, allí vinieron Mario Bunge, José Luis López Aranguren, Ignacio Yacuría,
y, digamos, el primer conferenciante pues fue Gregorio Pérez Barba. El modelo era muy sencillo: José Luis López Aranguren, por la mañana dándole clase encerrado con los alumnos las 4 horas, y por la tarde debate abierto universitario antes de irnos a la conferencia que había todas las tardes, ¿no? Son años en los que el campus amplió sus instalaciones de forma muy significativa. El pabellón de gobierno, el edificio interfacultativo, el pabellón polideportivo y el edificio de filología fueron algunas de las nuevas dotaciones. Colaboramos mucho la universidad y el ayuntamiento, se colaboró mucho en los 8 años de mandato mío, y fue muy fácil el diálogo, porque Santander, todo lo que pudieses ayudar a la universidad era ayudar a la ciudad. En el año 85 se incorporó el segundo ciclo de estudios de ciencias empresariales, al tiempo que se impulsaba la Facultad de Económicas, que se formalizó en 1987. En el 89 se aprobó la integración de las escuelas de Marina Civil y de Enfermería, mientras que en Torrelavega se creó la Escuela Universitaria de Graduados Sociales, adscrita a la UCE. También comenzaron a impartirse los estudios de ingenieros técnicos y superiores de telecomunicación, ingeniería química y los segundos ciclos de ingeniería industrial. La universidad se fue dotando de nuevas titulaciones, infraestructuras y recursos humanos, y también de servicios que daban soporte a la actividad docente e investigadora. El Centro de Cálculo había sido el pionero, al que se sumó en 1987 la Biblioteca Universitaria. La internacionalización se aceleró en estos últimos años de la década de los 80. 2 elementos clave fueron el comienzo de intercambios internacionales y la creación del Grupo Santander Universidades. El Grupo Santander lo que hizo en sus primeros años fue 2 cosas: estar muy atento a las iniciativas de Bruselas y, en segundo lugar, generar una serie de reuniones sectoriales, le llamábamos, para conectar a los profesores de diversas áreas de conocimiento entre sí de esas universidades, para que luego estuviesen a gusto planteando programas de intercambio entre los estudiantes y los profesores y proyectos de investigación, etcétera, ¿no? La progresiva incorporación de profesionales de alto nivel en las diferentes áreas de conocimiento permitía fortalecer la investigación, lo que propició la creación del primer centro de la universidad orientado específicamente a la ciencia. Mantuvimos, entre otras muchas cosas, unas relaciones muy estrechas con el Consejo de Investigaciones Científicas, especialmente en los campos de la bioquímica y de la física, lo cual nos llevó a crear en el año 1995 el Instituto de Física de Cantabria. En ese mismo año se inauguró el edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. Yo hice el primer curso de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad mecánica, en la calle Sevilla, y tenía muchas ganas de que abriesen el nuevo campus en la Avenida de los Castros. Es un edificio que se calculó muy bien, es súper atractivo, y siempre nos enseñaron que la parte bonita del edificio estaba desde el otro lado, desde lo que hoy es la S20, que entonces no existía, que entonces había plumeros y caballos y otro tipo de fauna, incluidos nosotros. En 1998 se abre el edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, año en el que también se inauguró el Paraninfo Universitario, que acerca aún más el campus al centro de Santander y, por tanto, a la ciudadanía. También fue inaugurado el Centro de Desarrollo Tecnológico. Poco a poco el campus se va ampliando, no solo con edificios, sino también con estudiantes y profesorado, entre los cuales las mujeres se van haciendo cada vez más hueco. Cuando yo empecé la carrera éramos más o menos equiparado, chicas y chicos, no había una diferencia abismal entre nosotros, a diferencia de otras carreras, porque amigas mías de otras carreras eran muy minoritarias, muy pocas en el aula. Pero en cambio, como profesoras, yo durante toda la carrera solo tuve 2 profesoras. Todo lo demás eran hombres, y de esas 2 profesoras, una a tiempo parcial y otra asociada, o sea que, y claro, eso sí que ha cambiado totalmente. Ahora yo creo que ahora somos más profesoras que profesores, o damos más guerra, también puede ser. Con efectos del 1 de julio de 1996 y tras una intensa negociación, Cantabria obtiene las transferencias en educación universitaria. 2 años después se logran las de enseñanzas no universitarias. Fuimos la autonomía más adelantada del artículo 143 en cuanto a autonomía política, en cuanto a autonomía de Cantabria. Fue lo que dio a Cantabria el peso específico de ser
la autonomía que tenía en aquel momento más transferencias. Aquello supuso un hito para Cantabria. Aquello supuso un eslabón importante. Después hubo toda la importancia, o tiene toda la importancia, las transferencias sanitarias, las transferencias... Pero yo quiero pensar que aquello fue pionero. Se refuerza así la vocación regional de la universidad, que se consolida además con la inauguración en el barrio de Tanos de Torrelavega en 2001 del nuevo edificio de la Escuela de Minas. Se intensifica la proyección de la universidad en la comunidad autónoma, pero también más allá de sus fronteras. Había que venderse fuera. De otra manera, si uno se permanecía en casa diciendo que uno lo hacía bien, sino que había que venderse. En Estados Unidos y, como no, por supuesto, India, China, empezamos a movernos por esos países que no habíamos tocado anteriormente y abrir convenios y de esto también apoyado por el gobierno. De hecho, hice algún viaje con el gobierno de Cantabria también. Y como no, en todo Iberoamérica. Realmente yo creo que fue una labor apasionante. El comienzo del nuevo siglo trajo aires de cambio al sistema universitario español, que tuvo que adaptar su funcionamiento para integrarse de forma competitiva en el nuevo espacio europeo de educación superior, definido en 1999. La Universidad de Cantabria, como el resto, hizo frente a la reforma de los títulos conforme a la nueva estructura de grado, con una particularidad. Lo cambiamos todo, ¿vale? No nos conformamos con hacer cambios parciales ni cambios cosméticos, sino que decidimos modificarlo todo y modificarlo de raíz, y tratando de ir en alineados con lo que era la estrategia de Bolonia, pero al mismo tiempo hablando con todo el mundo. Teníamos una gran ambición de aprovechar la ocasión histórica que era el proceso de adaptación al espacio europeo para hacer una revisión a fondo de lo que veníamos haciendo y tratar de mejorar y de dar un paso adelante, ¿no? de que realmente hubiera una diferencia entre el antes y el después. En lo personal, la universidad vivió uno de los momentos más duros de su existencia al fallecer el rector Juan Jordá en marzo de 2002, apenas un año después de acceder al cargo. Nos vimos ese periodo intermedio en que mantuvimos lo que pudimos y lo mejor que supimos y demás. Y bueno, el hecho es que el equipo era un gran equipo que supo llevar el barco en esas aguas turbulentas que antes que no tener el rector. Son años en los que se incorporan como centros adscritos la Escuela de Turismo Altamira en el 2000 y la de Fisioterapia Jim Bernat en 2005. Y años también en los que se comienza a tener nuevas miradas sobre el contexto educativo. En 2004 se inaugura la primera escuela infantil en el campus de Las Llamas. Es el compromiso que adquirió la universidad con la infancia, con los niños y con las niñas. La universidad acostumbrada a trabajar ya con hombres y mujeres ya de 18 años en adelante y mucho más mayores, con el senior, etcétera, que en algún momento vislumbra la necesidad también de decir, vamos a ofertar un servicio que dé apoyo a las familias, pero que además que sea un servicio educativo, que cubra las necesidades educativas de los niños y las niñas de 0 a 3 años. La universidad, que había incluido ya en sus estatutos, entre sus objetivos, el fomento y la promoción de la investigación, así como la formación de profesionales en las áreas científica y tecnológica, vio nacer en 2004 el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria y 2 años después, la Fundación para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero. Fue precisamente con la Universidad de Cantabria con quien comenzamos hace ya 25 años a desarrollar las alianzas que hoy tenemos con muchas universidades y el apoyo a la educación superior. Hoy la Universidad de Cantabria está en condiciones de competir con los mejores centros del mundo. Estoy segura de que va a ser un referente de calidad en la docencia y aportación a la investigación. Podéis contar con todo nuestro apoyo y estoy convencida de que vais a seguir siendo una fuente de enorme talento y motor de progreso para Cantabria y para toda España. En 2007 se suma la creación tanto del Instituto de Hidráulica Ambiental como del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, 2 piezas clave en la consolidación científica de la institución. La investigación, que siempre había sido seña de identidad de la Universidad de Cantabria, despegaba definitivamente. Fue una apuesta de la universidad, una apuesta del equipo rectoral de aquel entonces, en apostar por la investigación. Ya teníamos una universidad ya más madura y había que apostar por la investigación. Una apuesta que no se hizo solo.
Es decir, la universidad se puso aliados como el Gobierno de Cantabria, como el CSIC, como el Banco de Santander. Es una apuesta que ha permitido ponernos en la esfera internacional. Reivindicando también su papel como dinamizadora cultural, la Universidad de Cantabria logró recuperar en ese año 2007 un testimonio pictórico único y de gran valor, los frescos de Luis Quintanilla. ¿Por qué? Pues porque había oportunidades que veías y que decías, bueno, pues vamos a ver si esa oportunidad la hacemos realidad. Y entonces, bueno, pues luchas por ella, ¿no? Y cuando ya digo, no es que se te ocurra por la mañana y digas, bueno, pues vamos a hacer esto y sale así, no, es porque después había un equipo detrás que éramos entre todos capaces de hacer eso, ¿no? Es decir, conseguir los frescos de Quintanilla hubo un trabajo, vamos a decir, colectivo, pues, tremendo. El Campus de las Llamas se transforma de nuevo en 2008 con la inauguración de la Plaza de la Ciencia, y otra gran plaza, finalizada en 2010, supuso también la ampliación y la transformación del Campus de Torrelavega. En 2009 se pone en marcha el programa Senior para personas mayores de 50 años. Siguen siendo años de expansión de la universidad, que ese mismo año logra un refrendo fundamental a su apuesta por la calidad: la concesión por el Gobierno de España del sello Campus de Excelencia al proyecto Cantabria Campus Internacional, propuesta realizada junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Teníamos ya los mimbres estructurados y a partir de ahí trabajamos para buscar precisamente esa conectividad que nos fue permitiendo ir creciendo, cada vez, si se quiere, estar en muchos más frentes y en un momento dado pues tener un modelo que ofrecer en un ámbito competitivo nacional, que fue el Campus de Excelencia. Toda la capacidad que la universidad encierra está en las personas, en su conocimiento, y que eso permite llegar mucho más lejos con una actitud conservadora, en donde la universidad pues sería el reflejo, digamos, de lo que le toca por escala social. Pues una universidad pequeña en una región pequeña, dentro del marco europeo, pues una del montón. Y no pensábamos que ese era el límite de la capacidad de las personas que teníamos, sino mucho más. En este marco de región del conocimiento, la Universidad de Cantabria logró impulsar y poner en marcha iniciativas singulares, como Cantabria Campus Nobel o el Centro Internacional Santander Emprendimiento, entre otras. En 2010 se apuesta por un nuevo campus en Comillas, con la adscripción del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español de la Fundación Comillas. La creación de la Escuela de Doctorado en 2011, la primera en España, vino a fortalecer la capacidad de la institución para ampliar su cantera científica. Un año después, en 2012, se aprobaron los nuevos y hasta la fecha últimos estatutos de la Universidad de Cantabria y se inauguró el edificio Tres Torres. Construida en base a criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, la también denominada Casa del Estudiante es el reflejo de una nueva mentalidad en la universidad. La universidad ha cambiado, pero sobre todo nos hemos dado cuenta que ha cambiado y que por lo tanto es necesario otro tipo de cosas, una actitud, digamos, del entorno universitario hacia el alumnado o hacia otras posibilidades y servicios que puede ofertar a la universidad. Lejos de pensar que la universidad es un lugar donde se viene a aprender, a recibir clases y una vez que obtengas el título te marchas, durante ese proceso los alumnos y las alumnas y probablemente el profesorado, también el profesorado, pasa por momentos de su vida que igual necesita un poquito o un mucho de ayuda, y que la universidad se compromete con ellos. Eso es un elemento de, digamos, yo digo siempre, de compromiso de la universidad en su conjunto, digamos, con su alumnado y con su profesorado también. Un compromiso que se ve afectado, como el resto de los ámbitos de la sociedad, por las crisis económicas, como la que se vivió siendo rector José Carlos Gómez Sal. Yo siempre digo que nunca se ha podido hacer tanto con tan poco. Entre los presupuestos de la universidad sufrieron un recorte enorme, y hubo que seguir adelante. Entre lo que se pudo hacer en esos años está la puesta en marcha de iniciativas como el Foro UC Empresas y el programa Alumni Distinguidos. Además, en 2014 se inaugura la sede del IBITEC en el Parque Científico y Tecnológico y en 2015 la ampliación del Instituto de Física.
En docencia, la UCE incorpora su primer doble grado, el de Física y Matemáticas. 5 décadas después de su nacimiento, casi 60.000 personas han salido de las aulas de la Cantabria Universitas para ofrecer a la sociedad su potencial y conocimiento, contribuyendo al desarrollo y bienestar colectivo. A estos egresados se suma el talento interno del profesorado, personal e investigador y de administración y servicios. Realmente el personal de administración y servicios está en todos los ámbitos de la vida universitaria. Está en investigación, en lo académico, en lo económico, en infraestructuras, en compras, en bibliotecas, en informática, bueno, en todos los ámbitos, en internacionales. La UCE cuenta con un campus moderno y dotado con infraestructuras científico-técnicas de alto nivel, como el supercomputador Altamira, entre los más potentes de Europa, o el gran tanque de ingeniería marítima, entre los primeros del mundo por tamaño y prestaciones. Unos mimbres con los que se han tejido sólidos proyectos cuyos resultados se reflejan en las cifras de diferentes rankings nacionales e internacionales y en la intensa colaboración con las empresas del entorno. Es una relación que creo que es bastante consolidada y estrecha. Tenemos una serie de actividades constantes y creo que también muy importante, tenemos cada vez más establecido convenios de colaboración con la fábrica, convenios de investigación y de mejora de nuestros procesos. Una posición forjada con el esfuerzo de más de 1.200 docentes integrados en 138 grupos de investigación, volcados tanto en su actividad científica como en la formación de unos 12.000 estudiantes cada curso académico, con programas y proyectos cada vez más innovadores. Pero lo que es verdad es que el alumno, cuando llega a la universidad, tiene el mismo miedo de siempre a lo nuevo y desconocido, la misma ilusión de siempre a algo que comienza y que puede ser importante en su vida. Y te puedo decir una cosa: lo que es importante es lo que se encuentre allí en la universidad, el profesorado que se encuentre. Tras realizar un diagnóstico de situación, la UCE ha definido sus próximos pasos en su Plan Estratégico 2019-2023. La creciente importancia del inglés en sus planes formativos ofrece al estudiante herramientas clave para afrontar el reto de ampliar las fronteras laborales y exportar las posibilidades de un mundo hiperconectado. El programa de capacitación lingüística ha hecho que en esta región el nivel de inglés haya cambiado radicalmente. Y eso es algo que siempre se demanda, pero es muy difícil de hacer. Y yo creo que la universidad es un ejemplo clarísimo de cómo puede hacer de tractora de la sociedad. Una apuesta, pues eso, valiente, decidida, no exenta de riesgos. Todo esto se ha intensificado aún más desde que en 2020 la Universidad de Cantabria logró entrar en la Liga de las Universidades Europeas del Futuro con el proyecto EUNICE. Es el proyecto que permitirá que dentro de unos años, es un proyecto a largo plazo, la Universidad de Cantabria y sus estudiantes y sus profesores y su personal de administración y servicios estén ya en un nivel de internacionalización que, si todo sale bien, un chico o una chica podrá decir: pues yo empecé a estudiar económicas en Catania, en Italia, pero luego segundo lo hice en Vasa, en Finlandia, luego estuve en España, en Cantabria, en Santa... No, pero luego el TFG me pareció interesante hacerlo en Poznan, y lo mismo hará uno de... Entonces eso llevará un tiempo, esto no es mañana ni pasado, pero al final de la historia eso es lo que pasará. Un proyecto que abre un horizonte prometedor en un contexto mundial marcado por la reciente crisis sanitaria de la pandemia por el COVID-19, que condicionó el devenir universitario, pero también ayudó a acelerar el reto pendiente de la digitalización. En 50 años la Universidad de Cantabria ha tenido que hacer frente a circunstancias verdaderamente complejas, pero creo que el año 2020 nos puso a todos contra las cuerdas de lo que era nuestro desarrollo habitual. La verdad es que el equipo humano de la Universidad de Cantabria supo estar a la altura. Yo creo que todos pusimos de nuestra parte para hacer frente a una circunstancia absolutamente imprevisible y que nos permitió salir adelante. Es cierto que la financiación es clave, pero también es cierto que los equipos humanos son absolutamente necesarios para sacar adelante a la universidad de situaciones verdaderamente complejas. Con una oferta académica muy completa en todas las áreas del conocimiento, incluyendo 30 grados, 5 dobles grados, 43 másteres oficiales, 84 títulos propios y 20 programas de doctorado, la Universidad de Cantabria es una universidad de futuro.
tenemos una acumulación de gente que ha conseguido premios nacionales e internacionales de altísimo impacto, gente que ha resuelto problemas muy importantes abiertos en la comunidad matemática, o sea, y no solo hablo de matemáticas, sino hablo también de física y de informática, que son las que yo más conozco. Es un orgullo el poder formar parte de un equipo que, pese a ser pequeño, es tan puntero. ¿Y eso anima? Claro que anima. Sus capacidades, recursos y potencial hacen de ella una institución de gran peso en la región cántabra y con fuerte visibilidad en el entorno nacional e internacional. Virtudes que sin duda marcarán el devenir de los próximos 50 años y más. Yo creo que ha sido de las cosas más importantes que han ocurrido en la región. Tener una universidad es fundamental, pero visto estos 50 años, su evolución es para sentirnos profundamente orgullosos de tener la universidad que tenemos, de un prestigio enorme, siendo tan joven y destacando ya en cantidad de materias donde estamos en el ranking de los primeros en investigación, en cantidad de parámetros. 50 aniversario de la Universidad de Cantabria. Tan solo el principio.